Nos colocamos de pie. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de San Lucas. Uno de los malhechores colgados lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. El otro le reprendía: ¿y tú, que sufres la misma pena, no respetas a Dios? Lo nuestro es justo, pues recibimos la paga de nuestros delitos. Este, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le contestó: te lo aseguro, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de hacer esta reflexión, el tránsito nos pide, hay solamente como 2 carritos o 3 en la parte del frente, hay que moverlos, por favor. Solamente podemos parquear en esta zona que da contra la malla de la capilla, y hacia arriba o hacia abajo, pero hacia este lado, porque si no impedimos el paso de los demás. Hemos llegado a esa segunda palabra, donde Jesús se topa de entrada con la desesperanza. Hay al lado y lado de Jesús un par de villanos, de ladrones. Así los conocemos por tradición. Seguramente eran 2 personas que habían cometido algún delito y tenían un motivo justo, por así decirlo, para que el Imperio Romano los hubiese crucificado. Y entonces miramos a la izquierda y se topa Jesús con uno de ellos que ha perdido la esperanza. Y en esa pérdida de la esperanza se encuentra con alguien que todo el tiempo se queja, que todo el tiempo exige, que todo el tiempo pide, que nunca ve nada bueno, que a todo le encuentra un pero, todo le genera un problema, todo es difícil, nada colma sus expectativas, nada lo llena. Cuando Jesús mira a este hombre que está a su lado, escucha cómo ese hombre tiene una pelea casada con Dios y le dice: estamos en el mismo suplicio que tú, bájate y bájanos. Miren que en el fondo creía en Dios, pero la fe que tenía ya no le alcanzaba para suplir ese momento tan difícil que se le había acabado. Se le había acabado el tanque de la reserva, se le había acabado la esperanza. Seguramente hacía mucho tiempo no oraba. Ahí en ese ladrón del Calvario ubicamos a aquellos que se desmoronan ante las situaciones, aquellos que inmediatamente pasa algo difícil se pronuncian expresiones tales como: no soy capaz, ya de esta no salgo, no puedo con esto, se me acabó la vida, nada tiene sentido. Esas expresiones son lanzadas al aire, pero en el fondo son lanzadas con la última gota de esperanza que queda. A ver si en verdad existe un Dios que me devuelva un poco de la vida que estoy terminando de perder. Ese ladrón nos representa a nosotros cuando se nos llena la taza, cuando nos sentimos rebosados de cansancio, de problemas, de angustias. Ese ladrón nos representa cuando tenemos un mal día en el trabajo, cuando hay una crisis familiar. Pero nos representa no porque vivamos esos momentos, sino porque corremos el riesgo de decir: ya este matrimonio no funciona más, dejemos ahí. O corremos el riesgo de decir:
lo mejor es renunciar al trabajo. O lo que es peor, corremos el riesgo de decir, ya no quiero vivir más. Es una pérdida de la esperanza. Esa es la enfermedad del mundo de hoy. El mundo de hoy se ha debilitado en esperanza. El mundo de hoy ha perdido el sentido. El mundo de hoy no quiere vivir si de por medio hay sacrificio, si tiene que enfrentar sufrimiento. Hay una pelea con todo lo que tenga que ver con esfuerzo. Hoy queremos emprender sin trasnochar ni madrugar. Hoy queremos vencer sin ni siquiera batallar. Hoy queremos grandes cosas, pero caídas del cielo. Pero también está la otra parte, de aquellos que han batallado tanto y han luchado tanto y las cosas no se les dan. Aquellos que bregan por un lado y bregan por el otro y tocan esta puerta y tocan la otra y las cosas no se dan y tienen fe. Es la pregunta de aquellos que le dicen a Jesús, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? ¿Qué me está atando, Señor? Rompe cadenas. Pero se lo decimos no con esperanza, sino con desaliento. Y cuento una historiecita por ahí, pero es simplemente una historia para explicar tal vez esto. Que alguna vez Dios, dialogando con el diablo, le dijo, pídeme una cosa que yo te la voy a dar, un poder. Y el diablo se puso a pensar qué pedirle a Dios y le pidió el poder del desaliento. Le pidió el poder de hacernos sentir que de acá ya no sigue nada más, que esto termina aquí, que ya no es posible lograr otra cosa. El poder del desaliento es el pensar que ya nada tiene sentido, que lo mejor es morir. Ese es el ladrón del lado. Es el ladrón que le dice a Dios, usted es el culpable de que yo esté en este suplicio. Usted es el culpable de mis decisiones. Usted es el culpable de mis angustias, de mis tristezas. En el fondo le está diciendo, usted me abandonó. Usted se silenció. No volvió a escuchar mis oraciones. Lo que pasa es que cuando uno entra en un momento de crisis, entonces uno comienza a vivir acelerado. Y uno quiere una solución, pero ya. Y uno quiere la tranquilidad, pero ya. Pero se nos olvida que la paciencia es la que hace que ustedes y yo podamos ver la gloria de Dios. Marta quería ver a su hermano resucitado ya. No quería esperar la gloria de Dios, quería verlo resucitado ya. Pero Dios se toma su tiempo. Dios actúa, pero se toma su tiempo. Dios se permite que nuestra fe sea puesta a prueba. Porque es que un milagro consiste en dos acciones. La fe nuestra logra mover la voluntad de Dios. Un milagro es un trabajo en equipo, pero el ladrón del lado quería que Dios obrara solo. Ya no quería trabajar más. Tal vez lo había luchado mucho y se había rendido. Había caído en el poder del diablo. De la historia que les conté, había caído en desaliento. Ya no quería esperar más el tiempo de Dios. Por eso, ese ladrón del lado le declara la guerra a Dios. Pero miren ustedes que es la misma guerra que el enfermo le declara a Dios. En el proceso de la enfermedad hay un momento en que el enfermo, al no entender por qué pasa por ese sufrimiento, pelea con Dios.
Y es posible ver al enfermo sin querer recibir la comunión. Y es posible ver al enfermo sin querer escuchar la Eucaristía, sin querer hacer un momento de oración, aunque toda su vida hubiese estado cerquita de él. Le está diciendo: ¿crees que esto es justo para mí? ¿Crees que yo me merezco esto? Pero luego el mismo enfermo da un paso. Y es como si Jesús cambiara de mirada. Estaba mirando para este lado, ahora mira para este otro. Y se encuentra con otro que está en la misma situación, pero que ya ha pasado ese momento de la desesperanza. Y se dio cuenta que o cree o no verá la gloria de Dios. Y entonces ese otro ladrón, aún en medio de ese sufrimiento y dolor, le dice a su compañero: ¿no ves que está en la misma situación de nosotros? ¿No ves que también tiene una batalla casada con su padre? ¿No ves que también pasa dolor? Pero ese ladrón en ese momento tiene la capacidad de hablarle a Dios de una forma diferente. El ladrón del lado de allá utiliza la última gota de esperanza para pelear con Dios. Le pide a Dios que lo salve, pero peleando con él y despreciando a Dios. En cambio, este otro ladrón utiliza la última gota de su esperanza para elevar una oración: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Si es verdad que ese reino existe, acuérdate de mí. Hoy doy el salto a la fe. Y en ese momento ese ladrón ganó la batalla, halló paz, tuvo calma. El dolor de los clavos dejó de dolerle. Los ultrajes, las burlas y el rechazo y los motivos por que lo ajusticiaban dejaron de pesar sobre él. Encontró la paz. Encontró la paz. Y cuando el enfermo en su lecho de enfermedad encuentra la paz, deja de pedirle a Dios que lo libre de la muerte y empieza a decirle a Dios: tenme en cuenta en tu reino. Y cuando el enfermo encuentra la paz, entonces muerte o vida terminan siendo para el enfermo un milagro, porque una u otra será para encontrarse con Dios. Cuando ustedes y yo nos damos la oportunidad de esperar el tiempo de Dios, es cuando entonces podemos contemplar maravillas. Es cuando podemos ver milagros por montones. A veces miramos hacia atrás y decimos: ¿cómo logré todo esto? ¿Cuándo lo hice? ¿Cómo fui capaz? Ahí estoy viendo yo que me di la oportunidad de esperar el tiempo de Dios. Cuando yo me doy la oportunidad de esperar el tiempo de Dios, como este buen ladrón, entonces me doy cuenta que Dios no se ausentó, que Dios no se silenció, que Él estaba peleando mis batallas, que estaba trabajando por mí para que yo descansara un poco, para que recuperara un poco mi esperanza, mi fuerza, mi fe, que estaba haciendo la otra parte del milagro, que no se había olvidado de mí. Si usted siente que Dios se olvidó de usted y de pronto está aquí en esa Semana Santa gastándose la última gota de esperanza, entonces recuerde a ese ladrón al que Jesús le hace una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy verás la gloria de Dios. Solo tienes que esperar. Y tienes que esperar porque estoy trabajando en lo tuyo. No se me desespere. Estoy trabajando en lo que quedamos. Tranquilo. Puede que no sea en esa empresa. Puede que no sea de esa manera. Pero vamos a lograr algo. De esta salimos.
Deme tiempo, deme tiempo. Esperemos el tiempo de Dios. Esperemos el momento en el que Dios actúa, en que se deja ver, en que nos habla al oído, en que nos habla al corazón. Esperemos el tiempo de Dios en que nos dice: ¿ves que no te fallé? ¿Ves que sí estaba contigo? Nunca te he dejado solo. Solo que hay crisis muy fuertes en que el silencio es tan aturdidor que uno cree que Dios se ausentó. Pero nunca me he ido. Aquí he estado. Y he estado para ti. Hagamos grandes proezas, hagamos grandes milagros, pero hagámoslo que te haga daño. Nunca voy a buscar nada que te maltrate ni te hiera. Antes estoy sanando heridas profundas para que puedas vivir lo que está por llegar. Ese es un buen ladrón. Tuvo la capacidad de robarse el cielo en el último instante de su vida. ¿Por qué? Porque supo aprovechar la última gota de esperanza que tenía para depositarla en quien la podía multiplicar. Por eso dice la palabra de Dios: bendito el hombre que confía en Dios, porque no queda nunca defraudado. Si estás pasando un momento difícil, si estás viviendo una crisis, espera el tiempo de Dios. Él está peleando tus batallas.